que Él nos sea hablando conforme a su palabra. Él conoce nuestra vida, nuestro corazón. Él conoce de qué tenemos necesidad. Y vamos a decir al Señor que Él obre en nuestro corazón y en nuestras vidas. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor Jesucristo, te damos la gracia, Señor, porque ya te hemos cantado, glorificado tu nombre, Señor. Ha llegado la parte más importante, que es escuchar tu palabra, Señor Jesucristo. Usa el paso que tú tienes para esta hora, Señor, y que cada una de las personas que estamos escuchando este mensaje nos llegue a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro corazón, y sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Reitero un saludo muy especial para todos en esta mañana. Gracias a Dios por los hermanos que han estado diligentes en el trabajo de la obra. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y reiterando la bienvenida a todos en el nombre del Señor, vamos a aprovechar este tiempo al máximo y vamos a hablar un poco acerca de la doctrina de la liberación. Y es una bendición que el Señor nos ha entregado de poder estar hoy delante de su santa y divina presencia. La Biblia dice allí en Génesis capítulo 45, verso 7: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. También la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero que en este momento nos enfoquemos en entender un poco acerca de esta importante doctrina de lo que es nuestra bendición de ser un pueblo libertado por el poder del Evangelio. Eso fue lo que el Señor quiso decir exactamente al pronunciar esa expresión: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el mundo hay un gran debate acerca de si hay verdades absolutas o no. Pero nosotros sabemos que la verdad absoluta está en el conocimiento de Dios y en el objetivo de su palabra, ya que ahí obtenemos salvación y vida eterna, y de lo que el Señor mismo desde el principio había establecido, que debemos escudriñar las Escrituras porque en ellas tenemos vida eterna. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, quiero en este momento, antes de entrar en la plenitud de la palabra del Señor, entonar una alabanza. Y yo creo que si hoy hemos venido a participar de la gloria del Señor, usted también ahí en su casa, podemos edificarnos en amor y verdad en todo tiempo. Bendito su nombre. Y podemos decirle: Señor, te hemos venido a adorar, a glorificar y a exaltar con el alma y el corazón. Oh maravilloso Dios, bendícenos en todo tiempo. Alabanzas. Aleluya. Te vengo a decir, oh mi Salvador, Señor, te amo.
y decirle que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Qué bueno es poder decirle al Señor la causa de nuestro encuentro. De pronto no todos nos podemos reunir en el lugar de culto, pero en casa podemos dedicar un espacio maravilloso en la presencia de Dios. Jamás podemos perder de vista que el culto es para la gloria de Dios y que nosotros somos responsables de vivir el culto en la intimidad de la puntualidad de nuestros procesos individuales, también de vida de fe. Y vamos en este momento a meditar en las Sagradas Escrituras bajo el tema la liberación, porque es preciso entender que sin liberación no hay salvación. Aleluya, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a entonces mirar también un precioso salmo que dice, gloria a Dios, Salmo 18:2, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Gloria a Jesús. Hay muchas maneras de ver la libertad o la liberación. Y nosotros podemos hablar de muchas clases de libertad. Por ejemplo, hay países en donde se le pide a las autoridades a la dictadura acerca de esa liberación inmediata para los presos en el campo político. Eso es una manera de libertad. Pero también podríamos mirar como ejemplo, para entenderlo mejor, el proceso de liberación que alguien en un momento postula no sería tan sencillo. Sería parte de un enunciado en un juzgado. No todos tienen la misma forma de ver la libertad o la liberación. Nosotros también podemos entender otras áreas de lo que es el ser libertados. Se puede hablar de liberar energía. Por ejemplo, cuando hay una explosión, allí se habla de una liberación de un campo de energía. Puede hablarse de neutrones, de protones, de muchas cosas. Pero también se puede hablar de la liberación del que está oprimido. Hay gente que tiene amargura, que tiene dolor en el corazón, que no sabe cómo resolver esa situación, pero hoy le presentamos a uno que es todopoderoso para libertar las prisiones del alma, y se llama Jesucristo de Nazaret. Pero también podemos hablar de la liberación para aquel que está cautivo, físicamente hablando. Por eso hablamos de los que están doblemente cautivos. Porque el ser humano, por forma natural, mientras no se haya reconciliado con Jesucristo, está siendo preso del pecado. Por eso la Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero el Señor vino a pregonar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y hablando en un sentido más físico y más claro, también tenemos a aquellos que están en una cárcel, en una celda. Y también se habla del ministerio de obra carcelaria.
donde no solamente anhelamos que sean libres espiritualmente hablando, sino que a muchos de ellos Dios también les ha otorgado libertad física, y cuando han salido a su vida civil han sido tremendos líderes, predicadores, y algunos se asombran y quedan un poco estupefactos diciendo: ¿y qué le hicieron a fulano de tal que antes era terrible y peligroso y estuvo en la cárcel? ¿Y cómo así que ahora es pastor de la iglesia? Porque la Biblia dice que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y de lo débil para avergonzar a lo fuerte. Porque muchos teníamos diferentes maneras de estar encarcelados o despertando, y que sigue generando propósitos grandes y gloriosos en la vida de aquel que lo pueda creer. Así que por eso también estamos reiterando nuestro saludo, no solo a quienes pueden participar por este medio, sino también en la retransmisión de YouTube, y por quienes pueden participar en el audio digital. Y gloria a Dios por las herramientas que hoy permiten que alguien más pueda edificarse en la verdad de Dios y pueda obtener algo que se llama liberación espiritual. Gloria a su nombre. Porque se habla también de la liberación de una crisis o de una necesidad. Por ejemplo, alguien puede sentirse frustrado porque no siente que tiene los recursos, siente que las necesidades lo agobian y se siente preso o esclavo de aquella necesidad. Pero para aquel que ha sido libertado en Cristo hay una esperanza gloriosa, y es que no son avergonzados cuantos en Él confían, pero sobre todo Él tiene cuidado de sus hijos. ¿Y de dónde viene entonces la palabra liberación o liberto o libertado? En la Biblia nosotros encontramos aproximadamente 73 enunciados acerca de la libertad, con sus diferentes puntos de vista. Y para ir un poco más exacto al origen de la palabra y a lo que significa, viene del latín liberatio, que traduce liberación. Y es la acción de dar libertad a quien por alguna causa estaba oprimido, encerrado, frustrado o cautivo. En sí, entonces, la liberación supone poner fin a la coerción y devolver la libertad a un individuo. Hay prisiones físicas y hay prisiones intelectuales, hay prisiones emocionales, pero hay prisiones eternas. Y eso hay que entenderlo bien. La presión emocional es de aquel que tiene problemas en su forma de relacionarse y es cautivo de sus propios pensamientos, y cuando le das rienda suelta a su nivel emocional comete locuras y comete atropellos. Pero el que es preso, hablando en un sentido intelectual, es porque prácticamente vive en un solo encierro de cosas y no ha abierto su mente para aprender mucho más. Por eso el Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay gente que intelectualmente está presa por falta de conocimiento, y no podemos ser ajenos e indiferentes y mucho menos ignorantes en este tiempo, cuando Dios quiere que haya un pueblo que marque la diferencia, sobre todo en su forma de pensar, en su forma de razonar, en la forma de enfrentar la vida y de resolver procesos. Yo anoche me gozaba más o menos en eso de las 11:30 de la noche, 1 de la mañana, hablando con Dios y diciéndole: Señor, hoy necesitamos que muchas personas sean sensibles a tu palabra y que puedan entender el valor de la reconciliación en tu verdad por causa de la predicación, que es el único medio que Jesucristo ha dispuesto para que el ser humano sea libre de prisiones eternas y en el campo espiritual sea libertado. Cuando se empieza a ver la dimensión de la opresión de la vida espiritual de una persona por causa de posiciones demoníacas, uno queda asombrado. Hemos enfrentado procesos donde han habido personas que por causa de una posición demoníaca empiezan a moverse de manera extraña, a torcer los ojos, la voz, y empiezan a hacer gestos aterrantes, y muchas veces de su cuerpo salen cosas extrañas. Y eso es
que necesitan de Dios. Mientras el poder de Dios no se manifieste en ese momento haciendo algo extraordinario, es muy difícil que la persona goce de entender la plenitud de la palabra y la eficacia del Evangelio por la autoridad del nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que hoy hay una enorme necesidad. Muchas personas piensan no estar presos, espiritualmente hablando. Pero mientras no hayan gozado de la plenitud del Evangelio y tengan en sus vidas la seguridad y la certeza de la unción del Espíritu Santo como garantía de salvación, es muy difícil que sientan salvación. Hay quienes dicen, yo soy libre, pero espiritualmente hablando siguen atados a la maledicencia, siguen atados a los malos pensamientos, siguen atados a muchas personas jóvenes hoy por causa del ocio y de la abundancia de redes de comunicación. Están esclavizados en la pornografía, otros están esclavizados a los videojuegos, otros están esclavizados en las películas online. Uno entra a altas horas de la noche y encuentra 25,000 personas conectadas en una película online, y uno ve un programa de transmisión de la iglesia donde hay 5 o 7 seres unánimes haciendo un evento y solamente han conectado 70 o 120 cuando deberíamos haber muchísimos más. Eso significa que aunque la gente está presa espiritualmente hablando, están amañados en la cárcel espiritual, cuando hay uno que ha dicho, venid a mí y yo os haré descansar. El problema es que hay muchos que se amañan en la cárcel. Hay poder en el nombre de Jesús. Yo estuve por la gracia del Señor trabajando 3 años en misiones carcelarias, y es asombroso encontrar que hay gente en pleno patio que le dice a uno, predicador, es que yo estuve en la calle y volví a delinquir porque es que aquí vivo mejor, aquí la paso mejor, aquí puedo tener amigos, aquí si quiero incluso puedo adquirir consumo de drogas, y si quiero también puedo hacer mi propio combo aquí. En medio de esas situaciones hostiles hay gente que se siente feliz, hay gente que se amaña. Y así desafortunadamente también hay gente que está feliz en el pecado, que están felices viviendo en la inmoralidad, que están felices diciendo malas palabras. Hay gente que parece que disfrutara del dolor ajeno. Hay gente que es esclava del egoísmo y que no sienten sensibilidad para compartir con el que padece alguna clase de necesidad. Así que hoy el mundo necesita libertad. Hay muchos que de pronto se sienten como prisioneros en casa. Pero en casa también se pueden hacer muchas actividades, también se pueden hacer muchas labores, pero sobre todo desde casa también podemos compartir este link. Desde casa también podemos contribuir en el proceso de la evangelización global, porque por estos medios sigue Dios transmitiendo su propósito a través de la predicación, a través de la adoración. A Dios no lo contiene nadie. Muchos dicen, ahora cerraron los templos, cerraron las puertas de las iglesias, pero qué maravilla entender que cada hogar donde se goza de la libertad de Jesucristo, allí también se escucha la palabra por un audio, por un video, por una transmisión en directo y tantas cosas. Pero hoy sí hay liberación en el nombre de Jesús para aquel que lo pueda creer y entender. Es triste pensar que, hablando de prisiones espirituales, hay gente que se ha prestado para practicar la hechicería, para practicar la brujería, y uno recibe llamadas, pastor, por favor ayúdenos a orar, es que mire que alguien apareció con un dolor extraño, y mire que cuando ustedes oran algo empieza a suceder. Ayer en la mañana tuvimos una experiencia maravillosa. Estábamos escuchando unas transmisiones y preparando enseñanzas para el culto de la noche, y nos llama alguien del campo, y hermano, mire que hay una situación. Y empezamos a invocar ese nombre poderoso de Jesús. Y luego volvimos a hacer la llamada y nos estaba diciendo allí aquella persona, mire hermano, fue una bendición cuando ustedes empezaron a invocar el nombre de Jesucristo. Algo empezó a moverse y algo empezó a salir, porque hoy el pueblo necesita liberación espiritual.
espiritual y solamente se obtiene por la autoridad del nombre de Jesucristo de Nazaret. No hay otro nombre en el cual se pueda obtener libertad. No hay otro nombre en el cual se pueda obtener perdón de pecados. Aleluya. Ayer estaba mirando la transmisión a medianoche de la escuela bíblica en Tokio. Y bueno, es al otro lado del mundo, se nota la diferencia horaria. Pero me gozaba mirando allí hermanos en diferentes tribus, naciones y lenguas, como lo dice la Biblia, reconociendo que hay uno que sigue libertando almas para gloria de su nombre. Y ese es Jesucristo. Hoy el mundo necesita liberación espiritual. Hay gente que en vez de dedicarse a hacer ayuno y oración, prefiere ponerle cuidado al sortilero, al mago, al hechicero. Hay gente que en vez de hacer ayuno se pone a dedicarle tiempo a cosas que no edifican, a cosas que no sirven para nada. Hay gente que está presa espiritualmente hablando, pero no han hecho nada completamente para alcanzar la libertad espiritual. Pero Dios quiere darle libertad al hombre. La Biblia muestra que lo que tiene esclavo al hombre es el pecado. Hay gente que dice, yo quiero cambiar, yo quiero dejar esa maledicencia, yo quiero dejar esos malos pensamientos, yo no quiero volver a consumir ninguna clase de vicio. Hay gente que dice, yo no quiero volver a consumir el licor, porque la Biblia dice que no me va el vino ni sidra en lo que hay disolución y los hombres pierden la cordura. Pero muchas personas se quedan solo en la intención. ¿Sabe por qué? Porque está demostrado que son esclavos de eso. Cuando una persona se vuelve codependiente del bazuco, de la marihuana, es un reto impresionante poderlo sacar de ahí. Pero hay uno que hoy sigue libertando de la drogadicción. Pero hay uno que hoy sigue libertando de las malas palabras, de los malos pensamientos. Nosotros tenemos experiencias maravillosas en el seno de la iglesia, de gente que había estado mucho tiempo dependiente del licor, de las drogas, de la maledicencia, de la glotonería y de tantas concupiscencias. Pero hoy con honor allá en su casa también conectan la transmisión, ponen el audio en el equipo de sonido, buscan la pantalla más grande de la casa para poder disfrutar del culto. Pero ¿qué fue lo que produjo en ellos esa diferencia? La libertad del evangelio, la libertad que genera el mensaje de Dios. Hay personas que dicen, no, pero ustedes no son libres. Y podríamos preguntar, ¿cómo así que no somos libres? Hay gente que dice, no, usted no es libre porque es que usted mantiene esclavo a lo que le diga el pastor. Y así no funciona el evangelio. Pues la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No me dejaré dominar de aquellas cosas. ¿Qué cosas estás haciendo que realmente te conviene? ¿Y qué cosas entiendes que podrías dejar de hacerlas, pero las sigues haciendo porque eres esclavo de eso? Hay poder en el nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento la palabra griega para referirse a la liberación es eleuteria. Esa es la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de los libertos, para hablar de la liberación por el poder del Espíritu Santo en aquel que está siendo oprimido por un mal deseo, por un mal pensamiento, por un mal propósito, o está siendo preso por posesiones demoníacas que le hacen actuar de manera extraña. Pero hoy está ese Dios maravilloso libertando a alguien. Esa liberación se obtiene con el mensaje de Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay gente que dice, yo no sé qué fue lo que hicieron cuando impusieron las manos por mí, pero yo me siento libre, me siento feliz, veo que ya no necesito lo que usaba antes para ser feliz. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué fue lo que produjo ese cambio? Eso se llama entender lo que Pablo testificó en Romanos capítulo 1, versículo 16. Entender que el evangelio es poder de Dios, es potencia de Dios. ¿Para qué? Para poner en libertad a aquel que ha podido por su propia fuerza.
Hay uno que hoy sigue transformando. Solamente es necesario que le entreguemos todo lo que somos y que le creamos 100% sin lugar a dudas. Y Él hará la obra. La Biblia también dice que todo esclavo hebreo quedaba en libertad y todo hombre recobraba su tierra de acuerdo a sus generaciones en los años del jubileo. O si alguno por deuda había sido adquirido como esclavo, en el tiempo del jubileo podría retomar su libertad. Hoy, por medio del Evangelio, se puede vivir el jubileo para muchas personas. Hay gente que ha durado cualquier cantidad de años esclavos de diferentes formas de vicio o de pensamiento. Pero si con sentido verdadero escucha el mensaje de Dios y dispone su corazón para decirle: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador, seguro, téngalo por seguro, que así como Dios ha cambiado millones de familias, puede cambiar también tu vida y puede hacerte de gran bendición en el seno de tu familia. Para Dios no hay nada imposible. Se requiere gente que hoy quiera salvación de verdad. Aleluya. Y que entienda que cuando algo hacemos por el Evangelio, no fue por imposición, no fue porque el pastor le dijo que lo tenía que hacer. Es porque tenemos la libertad de decidir vivir la palabra de Dios, obedecer este precioso mandamiento. Porque entendemos que a quien obedece la palabra de Dios le está reservada una preciosa morada de gloria en los cielos. Y qué bendición más grande. Además de la común explicación de este término de ser libertado, en las Escrituras se habla también de la libertad como un proceso simbólico en el lenguaje en varios sentidos. Y lo primero que debemos entender es que la libertad que Cristo ofrece se obtiene en aquellos que eran cautivos de Satanás. Directamente así funciona. Isaías capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Cuando alguien está abatido y mantiene llorando y mantiene amargado, necesita a Jesucristo en su corazón para que lo llene de gozo, de esperanza, de paz, de alegría, de benevolencia. Porque la Biblia dice que aún el rostro de los íntegros resplandece la gloria de Dios. Aleluya. Porque la gracia de Dios es la que hermosea el rostro de los humildes. También hay parte de la Escritura que lo demuestra. Pero el Señor ha definido que esa unción que se ha entregado es para que se predique buena nueva a aquel que está abatido, que quiere cambiar y no sabe cómo hacerlo. Uno constantemente está recibiendo llamadas: hermano, yo quiero cambiar, pero no sé cómo hacer. Y la respuesta es: entrégale tu todo a Jesús. Que Él tiene el poder completo de transformar tu mente, de moldear tu pensamiento, de transformar tu corazón, de hacer de ti una nueva criatura para gloria de su nombre. Eso es verdadera libertad. La unción liberta. La unción rompe el yugo, dice el profeta Isaías, Dios mismo hablando por medio de aquel varón. Hay poder en el nombre de Jesús. Hemos sido enviados a publicar libertad a los cautivos. Y no solamente a los cautivos en la cárcel, a la gente que está en la cárcel de sus propias ideas y que por eso no han podido vivir el Evangelio como es. A aquellos que en sus propios pensamientos dicen: ¿yo qué voy a volverme cristiano? Aquellos que en sus propios pensamientos dicen: ¿cómo que voy a dejar de hacer lo que me gusta por ponerle cuidado a esos pastores? Pero qué bonito es poder entender ahora que Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que la generación de hoy siga obteniendo libertad, para que la generación de hoy pueda seguir recibiendo unción del Espíritu Santo, para que la generación de hoy pueda gozar de la plenitud de Dios. Esa escritura del profeta Isaías se cumple en la plenitud de Cristo. Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas
a los pobres. La Biblia dice que cuando los siervos de Juan el Bautista estaban inquietos acerca de por qué Jesús estaba bautizando después de que Juan había sido encarcelado, Juan entonces envía a sus discípulos a que le pregunten a Cristo si Él es el verdadero Mesías o era necesario que esperaran a alguien más. Y ahí se ve la evidencia del verdadero propósito de la liberación por el Evangelio. Cuando ellos llegaron a Jesús y le preguntaron el propósito de Juan, y le dijeron: mire, Señor Jesús, lo que pasa es que Juan le envía a preguntar si usted es el Mesías o esperan a alguien más. Entonces el Señor les habla de la plenitud de la liberación con hechos. Díganle a Juan de la siguiente manera: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los paralíticos se levantan, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, y a los pobres se les sigue predicando el Evangelio. Hoy sigue dándose el propósito de Jesús por el Evangelio. Y alguien puede gozar de la plenitud de este mensaje cuando le dice: Señor, ahora para mí es un honor participar de ser cristiano, de ser evangélico. Hay gente que todavía dice: ay no, qué pena que piensen que soy evangélico. Pero qué honor poder decir: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El que no tiene salvación sigue esclavo, pero el que obtiene salvación es llamado liberto por causa de Cristo. Y en Jesús se cumplió esta escritura. Lucas capítulo 4 verso 18, dice la Biblia que en ese momento, después de que el Señor había estado en ayuno y en oración, se acerca al templo. Y allí, como era la costumbre de los judíos, se reunían a la hora de la oración y del estudio de la Torá, de la Biblia, en su momento, del Antiguo Testamento. Y entonces se le dio el rollo del profeta y el Señor Jesús abrió el lugar en donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y hay muchos que de pronto tienen mucha riqueza económica, pero espiritualmente hablando no tienen nada. No saben qué es disfrutar la ricura de la unción del Espíritu Santo en la vida. Pueden tener casas, pueden tener joyas, pueden tener muchas cuentas con muchos recursos, pero en el reino de los cielos no han construido nada porque no han empezado a edificar para la gloria de Dios. Cuando el Señor bien estableció diciendo: buscar primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Pero muchos que aparentemente tienen riqueza económica, espiritualmente hablando, no han edificado nada. Hay poder en el nombre del Señor. Pero ya también dice que el Señor ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Hay gente que permanece llorando y quebrantados de corazón y que como que no encuentran consuelo. Hoy Jesucristo sigue consolando a ese corazón en angustia y en tristezas, porque la Biblia también da un bosquejo muy claro para gozar de esa libertad y de ese gozo en el Señor. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. He aquí el propósito de la liberación que Jesucristo ofrece por el Evangelio y por una vida constante en el ejercicio de la fe. Aleluya. Así que Él sigue sanando a los que tienen quebranto de corazón. Aleluya. Pero a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántas formas de cautiverio hay hoy en día? Hay gente cautiva ahora en tratamiento y en terapias psicosociales, porque no están enfermos físicamente, sino intelectualmente. Tienen un cautiverio en su mente
y por causa de eso una desestabilidad emocional. Pero hay uno que estabiliza las emociones, y usted y yo lo hemos disfrutado cuando hemos vivido el tiempo de la oración, del ayuno, de la vigilia en el Espíritu. De pronto había momentos de estar tristes, amargados, angustiados, preocupados, pero empezamos a orar, empezamos a glorificar, empezamos a exaltar al Rey de Gloria, a llorar en alegría cantando alabanzas, y empezamos a sentir que Dios, por medio de la oración y de la alabanza, estabilizó nuestras emociones y dejó mucho más claro nuestro panorama intelectual. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice Proverbios, pero los insensatos desprecian el consejo y la enseñanza. En estos medios podría haber mucha gente ahora oyendo doctrina, oyendo palabra de Dios, pero hay cualquier cantidad de gente haciendo cualquier otra cantidad de cosas. Pero qué bueno entender que el Evangelio produce liberación espiritual, y que esa liberación espiritual es completa cuando el Evangelio no es solo un discurso, sino que es una plenitud de vida constante. Por eso hablamos tanto de oración, de ayuno, de vigilia, de alboradas. Y de antemano debo aprovechar este espacio para felicitar y para reconocer a todos aquellos que se unen el jueves o el domingo en el programa de ayuno, que estuvieron esta semana en las madrugadas de oración por los hijos de los creyentes, que nos han acompañado desde sus hogares el miércoles de 6 de la tarde a 9 de la noche, diciéndole al Señor que salve a nuestros familiares, que les dé libertad también, que dejen la maledicencia, que dejen la inmoralidad, que muchos dejen de estar esclavos a tantas cosas que no funcionan, y que entiendan que servir a ti es el honor más grande, es el privilegio más glorioso. Ese ha sido el propósito de nuestro tiempo de oración. La gente dice, ¿por qué hay tantos que se están perdiendo? Y tristemente tenemos que decirlo, aunque muchos saben la verdad del Evangelio, no lo están viviendo y siguen presos y siguen arriesgando la salvación, porque no se está orando por el que está perdido, porque no se siente carga por el que está condenado. Cuando la iglesia hemos sido enviados a pregonar buenas nuevas y a clamar por el que se está perdiendo. Yo estoy sintiendo la gloria de Dios hablando de este mensaje de liberación espiritual. Hay gente que en este tiempo no sabe qué hacer, pero la salida está en encontrar la plenitud de Cristo por medio del Evangelio completo. Cuando Jesús leyó esta escritura allí en la experiencia que tuvo en Lucas 4:18, al recitar al profeta Isaías, él también dice, he venido a poner vista a los ciegos. Y yo le digo, no hay peor ciego que el que no quiere ver. La Biblia dice que a la verdad muchos son llamados, pocos los escogidos. Y eso es cierto, porque en medio de tantos millones de personas, escasos son los que se conectan en comparación al número general global. Escasos son los que se conectan a un culto, a un ayuno, a una vigilia. Aunque hay momentos que nos deleitamos diciendo, tenemos en la página oficial de la Iglesia Pentecostal en YouTube, en Facebook, miles de tantos de cientos de suscriptores. Pero qué bueno que pudiéramos llegar a muchísimos más a través de nuestros canales locales de difusión evangelística, porque cada región tiene su necesidad. Aquí esta región necesita liberación espiritual, porque el pueblo depende en gran medida del paganismo, de la vida del placer y de la idolatría. La mayoría de personas viven la inmoralidad, practican el adulterio, la fornicación, y aunque muchos saben que está mal, como que se placen viviendo así, cuando Dios es amor y por el Evangelio dejó su verdad para que alcancemos la plena libertad, y cuando Él venga seamos arrebatados al cielo en su gloria como Él lo ha prometido. Pero hay muchos que siguen en ceguera espiritual, temiendo la verdad. Dios ha puesto ministros, ha puesto diferentes perfiles de evangelistas, ha puesto la unción, ha dispuesto la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Pero muchos no quieren ver esta verdad tan grande, y es importante hoy reflexionar al respecto. Cuando el Señor termina de leer esta porción de la Escritura, dice que también pone libertad al oprimido, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó.
Pero fue algo tan poderoso lo que sintieron en ese lugar mientras Jesús leía esa escritura de él mismo. Y entonces todos fijaron los ojos en él estando reunidos en aquella sinagoga. Y comenzó Jesús a decirles en el versículo 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y hoy se puede cumplir esta escritura sobre aquel que pueda recibir el mensaje esta mañana y entender que por vivir el evangelio completo por la autoridad del nombre de Jesús se alcanza libertad suprema. Hay gente que quiere cambiar. Yo le invito a que le crea a Dios, que le entregue su vida a Jesús por medio del evangelio y goce de esa liberación que a nosotros también nos cambió la vida y nos dio propósito. Aleluya, bendito su nombre. ¿A qué ha venido Jesucristo manifestado en carne? A entregar la verdadera libertad. Evangelio según Juan capítulo 8, versículo número 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque la revelación de la deidad para salvación al hombre por la autoridad más grande de la Biblia es entender que Jesucristo es Dios manifestado en carne, y el que le recibe a Él entonces ha recibido la verdadera libertad. Por eso dice, así que si el Hijo os libertare, la plenitud de Cristo como soberano, Rey de gloria para libertar al hombre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es por eso que todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, porque le reconocemos como hombre, perfecto hombre, pero también le reconocemos como el verdadero Dios y la vida eterna, y que todo aquel que quiere ser libertado necesita ese nombre cuando se arrepiente, necesita ese nombre cuando se bautiza, necesita ese nombre cuando se le impone las manos para que pueda ser lleno del Espíritu Santo, o aún a la distancia alguien escuchando la palabra puede cerrar sus ojos, elevar sus manos al cielo, aplaudir también la gloria de Dios y ser lleno del Espíritu Santo ahí en su casa, hablando en lenguas por la autoridad del Espíritu Santo, porque a Dios no lo detiene nadie. Yo creo que alguien más podría llenarse del propósito de Dios. El Señor les dice a ellos en el versículo 37 del capítulo que estamos leyendo de Juan: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando Jesús predica el evangelio entre los judíos le dicen: no, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Un padre tenemos, es Abraham. Porque ellos pensaban que eran salvos por ser causa de sangre en el linaje de Abraham, a quien se le dieron las promesas aún del propósito del evangelio. Pero el Señor les tiene que decir: si vuestro padre fue de Abraham, las obras de Abraham harían, pero quieren matarme, son homicidas. Abraham era un hombre de fe, entendía el propósito de la Biblia, entendía el propósito de vivir fiel, pero aquellos hombres, procurando ser celosos de las tradiciones de sus padres, se habían alejado del verdadero propósito del evangelio. Y cuando se manifestó la plenitud del evangelio, que es Cristo hecho carne, entonces no lo querían recibir y le querían dar muerte, porque les contradecía muchos de sus pensamientos. Pero Jesús en el versículo 42 tiene que volverles a refutar, porque ellos están intentando justificarse y decirse: no, pero es que aparte de que nuestro padre según la carne fue Abraham, nuestro padre espiritual es Dios. Y entonces Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Así que así como muchos en el principio se opusieron a Jesús como el principal evangelista, hoy también muchos se siguen oponiendo a los que predicamos que Jesús es el epicentro de la salvación del hombre. Pero Él sigue bautizando y sigue derramando Espíritu Santo y sigue libertando a aquel que reconoce que en ningún otro nombre hay salvación, como lo dice Hechos 4, 11, 12 y 13 al respecto. Así que Jesús les tiene que decir: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las cosas que él hace, vosotros las queréis hacer. Es por eso que también se escribe en Juan capítulo 3, verso 17 en adelante:
Y esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si los hombres amaran verdaderamente la luz, entonces obedecerían la Biblia y entenderían que la gente no se somete a los pastores simplemente, sino que la gente, entendiendo la predicación del ministerio del Evangelio, asumen una nueva forma de vivir, pero no como una camisa de fuerza o un yugo, sino como la verdadera bendición de ser libres, de elegir ser salvos y de ser agradables para la gloria de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Y el Señor en el versículo 43 de este capítulo les dice: ¿por qué no queréis entender mi lenguaje? Y Él mismo le responde: porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Y por qué no lo podían escuchar? Porque todos sus mensajes les contradecía en el corazón y los confrontaba directamente. Muchas veces el Señor usó expresiones fuertes como hipócritas. Otras veces el Señor usó expresiones fuertes para hablar de la verdadera libertad del Evangelio, diciendo que hay cosas que al ser humano lo tienen amarrado al pecado y que es necesario cortar lo que hace daño. Y dice en uno de los evangelios, y es una palabra dura: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, porque es mejor entrar al reino de los cielos manco y no entero en el infierno. Está hablando del verdadero propósito de la liberación por el Evangelio. Porque hay gente que sus mismos miembros los tienen esclavizados y atados en el pecado. Pero entonces también el Señor dice: si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Es mejor entrar sin un ojo al reino de los cielos que con los dos ojos en el infierno. El Señor aplica unas palabras fuertes para decir que mucha gente sigue atada al pecado, pero que Él sigue dando libertad, pero que depende en gran medida también de nuestra disposición, de nuestras actitudes, de nuestras acciones para vivir la fe. No como a alguien se le ocurrió, sino como verdaderamente está escrito. Aleluya. Aleluya. Quien no es libre no ha sido apartado para Dios y no ha sido adoptado como hijo de Dios. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Porque Juan 1, 11 y 12 dice que a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. ¿Cuánta gente hoy todavía no recibe la predicación del Evangelio completo? Y dicen: no, pero es que el que está predicando... Qué bueno entender que no es tanto del que está ahí parado, sino de que Dios está transmitiendo un propósito al alma de alguien por medio de su palabra predicada. Aleluya. Y el Señor entonces dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos sí son verdaderamente libres, porque en su nombre alcanzaron la herencia para vida eterna y libertad total. Por eso dice Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y poco a poco se ha ido extendiendo esa predicación de ese remanente que lleva como propósito que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón. Cuando alguien en el nombre de Jesús se arrepiente y es bautizado para perdón de pecados, después de haber asumido conciencia y culpa, ese sí goza de la plena libertad que Dios ofrece por el Evangelio, porque tomó la verdad como principio, sin importar los prejuicios, sin importar el qué dirán, sin importar la crítica. Lo que importa es serle fiel a Dios hasta que Él venga. El Señor tuvo que decirles en el versículo 44, porque ellos no querían aceptar que ese Jesús era el Mesías, era el Dios Todopoderoso hecho carne, entregándoles el verdadero cumplimiento de la ley y la verdadera interpretación del antiguo pacto. Y entonces ya el Señor, intentando persuadirles y ver que ellos no le aceptan el mensaje, les tiene que decir en el versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso fue que el Señor también tuvo que decir: por los frutos les van a conocer.
Dice, hablando de ese Satanás que es terrible, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y hoy muchos que dicen tener la verdad y no están asumiendo la autoridad del nombre de Jesús para nacer de nuevo del aire y del Espíritu, están incurriendo en un grave delito, porque es necesario asumir el Evangelio con la plena autoridad del nombre del Mesías para que haya libertad completa. La libertad que llega a tener la conciencia libre de toda culpa, ilustrada por las palabras que el Señor dirigió a varios a los cuales también les hizo milagros. Y una de las frases más reconocidas es: tus pecados te son perdonados, vete en paz. Mostrando que Jesús es el autor y el pleno generador de la verdadera libertad. Mateo capítulo 9, verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, al paralítico le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de sanarlo, antes de restaurarlo, antes de hacer el milagro para que él tomara su lecho y se fuera para su casa y se levantara sano y salvo, primeramente limpió su alma. Y entonces los escribas y los fariseos y los dueños de las escrituras de esa época, que estaban más preocupados por las tradiciones que por el verdadero sentido de la buena nueva de salvación, empezaron a cuestionarse y a decir: ¿y quién es este que blasfemia dice? Pues solo Dios puede perdonar pecados. No estaban entendiendo que ese Jesús es Dios manifestado en carne, y que a ese hombre lisiado en esa camilla tenía toda la autoridad para decirle: ten ánimo, hijo, que tus pecados te son perdonados. Y lo reiteró en el versículo 5 del mismo capítulo 9. Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Y una vez que el Señor les explica que Él es el autor de toda libertad, aún sobre el perdón del pecado, entonces le da completa sanidad a aquel personaje. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay autoridad de Dios. Se habla de la condición del libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Este es un llamado para el cristiano, para el que es bautizado, para el que recibió el Espíritu Santo. Estad pues firmes. Que hay pandemia, esté firmes. Que hay escasez, esté firme. Que hay angustia, esté firme. Que hay tribulación, esté firme. Que viene la adversidad, esté firme. ¿Por qué? Porque estar firmes en Jesucristo es seguridad de libertad para eternidad. Y dice la Biblia: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hay gente que por dejar de orar, que por dejar de ayunar, que por dejar de escuchar la palabra, que por dejar de conectarse al culto, volvieron al yugo de esclavitud. Y otra vez están diciendo malas cosas. Y otra vez están consumiendo cosas que no deben consumir. Y haciendo con sus labios y con su cuerpo iniquidad y servicio al pecado. Volvieron a la esclavitud. Cuando la Biblia dice: están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. A la gente hay que predicarle el evangelio completo. El Señor fue claro en decir: en la tierra tendréis aflicción, pero no temáis. Y el Señor también fue claro en decir: bienaventurados cuando por mi nombre los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal de vosotros mintiendo. Así que el Señor también habla de que en la verdadera fe hay que padecer en muchas oportunidades por la verdad. Pablo dice cuánto padeció por la verdad del Evangelio. Gran parte de sus viajes misioneros los hizo siendo prisionero de guerra, estando preso. La carta a los Efesios la escribió estando en la cárcel.
pero el hecho de estar aislado de la gente no le impidió seguir predicando, seguir anunciando, y si no podía ir hasta las iglesias, les mandaba la carta inspirado en el poder de Dios. Hoy nosotros de pronto hay lugares donde no pudiéramos ir con la misma frecuencia, o los hermanos no pueden estar en nuestro lugar de culto, pero se pueden seguir edificando por los diferentes medios que Dios ha dispuesto para que alcancemos salvación. Hay poder en el nombre de Jesús. Así que tenemos la bendición de alcanzar libertad. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está explicando que mientras él no se había convertido al Señor, sus miembros en el cuerpo estaban entregados y vendidos al pecado, y que por lo tanto él estaba esclavo del pecado. Pero después viene la aclaración de lo que produce el Evangelio para dar verdadera libertad en el versículo 23. Pero veo que otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Es decir, hay una ley en mi cuerpo y hay una ley en mi mente. La Biblia dice que las obras de la carne, pero también habla del fruto del Espíritu. Y por eso dice, renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Y dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es por eso que el Evangelio empieza a funcionar de una forma importante desde nuestra manera de pensar. Y es triste cuando alguien dice, es que a mí no me gusta leer. Es que a mí no me gusta escuchar ciertos mensajes que son muy retóricos. Pero realmente el mensaje de Dios hay que escucharlo con todo lo que implica la verdad de poder ser salvo. Por eso también dice el apóstol Pablo en el verso 24, hablando de la condición del hombre pecador: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y de pecado? Pero Jesucristo es el que tiene autoridad para libertar al ser humano de ese cuerpo de muerte y de pecado. Y después Pablo en el verso 25 dice lo agradecido que está por vivir el Evangelio. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo por la mente sirvo a la ley de Dios, por la mente, por la renovación del entendimiento, por la nueva estructura del pensamiento, porque se ha conocido la verdad y la verdad le ha hecho libre. Y él dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Pero tengo que cuidarme porque con la carne se sirve a la ley del pecado. Y él define todas estas cosas y agradece a Dios el haberle revelado el Evangelio. La libertad que se adquiere en el proceso de ser cristiano es poder morir definitivamente al pecado y vivir para Cristo. Y hay que entender lo que él explicó a los romanos en el capítulo 6. Antes de que se hablara de las reformas en Constantinopla, de lo que se denominó católico romano, cientos de años atrás. Recordemos que esa razón social surge 300 años después, pero el propósito central de la predicación sigue siendo el remanente de la autoridad del nombre de Jesús, en donde se mueve la unción del Espíritu Santo también con el hablar en lenguas. Y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Creemos definitivamente que el que goza de liberación espiritual espera la resurrección de entre los muertos. Y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y ese es el proceso que nosotros asumimos cuando somos bautizados en agua en el nombre del Señor. De lo cual dice el verso 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Por qué tú no haces esto? ¿Es que te prohíbe tu pastor? No, no es que me lo prohíban. Es que yo decidí morir al pecado, por lo que dice Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para la gloria de Dios en Cristo Jesús, el cual es nuestro Señor para siempre. Así también vosotros consideraos. Dice el versículo 13, ni tampoco ahora presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad. Era lo que antes de estar convertidos al Evangelio quizá mucho hicimos. Pero dice, tampoco ahora presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que se presente y presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Y por qué dice vivos de entre los muertos? Porque dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida juntamente con Él en el bautismo. Así que el que ha sido bautizado bajo conciencia, después de haber entendido la doctrina, ese sí goza de liberación. Y entiende que ahora murió al mundo, murió al pecado, murió a la mala concupiscencia, pero ha renacido con una renovación en su mente para vivir agradable como instrumento de justicia. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, ese cristiano fiel, esa hermana, ese hermano consagrado. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Escuche bien este versículo. Pero ahora nosotros también estamos dándole gracias a Dios, que aunque éramos antes en otro tiempo esclavos del pecado, por el Evangelio hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a la cual hemos sido entregados. Y con honor podemos decir, ser diferente es un privilegio, es una bendición, es seguridad de salvación. Y de libertad del pecado, dice, hemos venido a ser siervos ahora de la justicia. Así que si antes servía al pecado, ahora moría el pecado, y ahora vivo y sirvo a Jesucristo por causa de la verdad de su palabra. Y ese es el objetivo de todo cristiano, y son expresiones doctrinales que todo cristiano debe tenerlas bien presentes, bien clarificadas. Bendito el Señor. El versículo 22 al respecto dice, mas ahora que habéis sido libertados de ese pecado y son siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Es decir, el que vive la verdadera liberación tiene como fruto en su vida personal una vida de santificación. Y como fin o como objetivo final, dice el versículo, la vida eterna. Establecido está a todos los hombres morir una vez y después de esto el juicio. Pero para quien durmió en el Señor, viviendo la plenitud de esta palabra por el Evangelio, entonces tiene la esperanza de estar en la primera resurrección. Aleluya. Al contarse como muerto el pecado, goza de libertad de una manera bien plena y experimental. Y lo explica también Romanos 12, el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, necesitamos adquirir liberación para poder tener la renovación del entendimiento y comprobar cuál es la voluntad de Dios. Mientras la persona no se disponga a vivir el Evangelio, difícilmente va a entender la voluntad de Dios. Aunque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y si dentro de la voluntad de Dios se permiten situaciones difíciles, sencillamente Dios está haciendo algo para que el mundo mueva su conciencia hacia Él. Para un examen de otros aspectos teológicos de la libertad, hay que hablar de la elección. Dios elige a los que han de ser libres, pero también ese que ha sido elegido se ganó el mérito. Voy a hacer un ejemplo. Cuando una persona califica para ser el gerente de una organización, ¿qué hace? Preocuparse por tener su hoja de vida impecable y tener una trayectoria que respalde los resultados de su profesión. Así que realmente no fue solamente porque
querían escogerlo, se ganó el mérito de ser escogido. Hoy el que oye, entiende, cree y obedece, alcanza esos propósitos. Porque la salvación no solo es divina, Dios ya puso todo desde su palabra y su unción para que el ser humano se salve. La salvación también tiene un componente humano muy importante. Es el ser humano el que oye, el que se preocupa por entender y el que se decide en perseverar. Vaya entonces ya para dar cierre a esta enseñanza, a dar unas conclusiones, unas aplicaciones en el nombre de Jesús esta mañana. Primero, conocer la verdad es la más gloriosa libertad de lo que dijo el Señor en Juan 8:32. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Hay gente que quiere ser libre de tantas ataduras y cosas de su corazón, pensamientos y vicios y tantas situaciones. Necesita la verdad de Jesucristo por la predicación del Evangelio completo para gozar esa libertad. Hay que entender también, como conclusión, antes los esclavos tenían libertad por redención. Alguien pagaba su precio o en la fiesta solemne del año del jubileo recobraban su liberación. Hoy, para toda persona que vive el Evangelio, está la posibilidad de obtener esa plena liberación espiritual. Y si alguien de pronto está siendo oprimido o atado por un espíritu malo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret se reprende toda obra demoníaca, toda obra maligna, y hay liberación para esa alma en el nombre de Jesús de Nazaret. Tercero, la liberación de las fuerzas demoníacas se da por la victoria que Cristo obtuvo en el Calvario. Colosenses 2:15 dice que después de haber muerto y haber resucitado, dice la Biblia, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, pues ha triunfado sobre ellos en la cruz. Porque allí murió pagando el precio de la culpa, dando el precio del rescate, pero ha resucitado como garantía de que los que crean en Él, viviendo el Evangelio completo, también obtienen vida eterna por su nombre. Cuarto, somos hechos libertos por Jesucristo y la plenitud de su mensaje. El mensaje no puede ser manipulado, el mensaje no puede ser trasquilado, el mensaje debe ir bien enfocado. Y hoy somos libertos y vivimos el mensaje completo de Jesucristo. Primera de Corintios 7:22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor ahora. Pues claro, era esclavo del pecado, pero es liberto, ahora es servidor de la justicia de Dios. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ahora obtiene el título de esclavo en Cristo Jesús. Así que para mí es un honor decir que soy libre de hacer cuanto puedo y quiero hacer, pero que he decidido servirle a Jesús. Y el verso 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, sírvale a Dios más allá de lo que pueda decir alguien. Verso 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Usted fue llamado en una situación compleja, pero Dios le dio libertad. Permanezca en esa libertad preciosa que Dios por el Evangelio nos entregó. Quinta conclusión, los liberados que duermen fieles estarán en la primera resurrección. Jamás se lo olvide. Es por eso que el apóstol Pablo inspira allá en la carta a una de las iglesias diciendo, no quiero que ignoren acerca de los que duermen como los otros que no tienen esperanza. Y este texto específico dice en Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, es decir, la resurrección del recogimiento de la iglesia fue primero y la última resurrección para juicio es después del milenio, de los 1000 años. Y también lo referencia Apocalipsis 26, bienaventurado y santo, o bienaventurada y santa, aquel que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, es decir,
el que llega al segundo juicio o a la segunda muerte fue porque no tomó el evangelio para tener la plena liberación. Pero si vivió el evangelio, entonces es llamado liberto y estará en la primera resurrección y no será juzgado después del milenio, sino que obtendrá galardones y propósitos y juicio en el tribunal de Cristo como parte de la iglesia después del recogimiento. Bendito el nombre del Señor. Y Éxodo 21:2 nos mostraba un paralelo desde el antiguo pacto de que los hebreos 6 años servirían, pero el 7º año estarían en libertad. Pero hoy, en el evangelio, no importa cuántos años haya vivido esclavo de la vanidad de su pensamiento y de los vicios, con el hecho de que le entregue su vida a Cristo y sea fiel en la decisión que toma, tiene liberación espiritual y es su primer paso para vida eterna. Así que hoy el que vive el evangelio puede decir confiadamente lo que dijo el salmista: el Señor es mi roca y mi castillo, Él es mi libertador, Él es mi Dios, es mi fortaleza, en Él confiaré, Él es mi escudo, Él es la fuerza de mi salvación, Él es mi alto refugio. El que vive el evangelio completo puede decir todo esto y mucho más en adoración y alabanza. Vamos a cerrar este momento de enseñanza y de escuela bíblica e instrucción teológica, diciéndole al Señor que le dé liberación a tantos que necesitan ahora liberación. Hay personas que tienen espíritus inmundos en sus vidas, pero tampoco han querido pedir una ayuda pastoral para sentirse verdaderamente libertados. O peor aún, están cayendo en las redes de las falsas doctrinas, en donde solo les quieren hablar del nombre de Jesús para sus beneficios, pero no les están hablando de la autoridad del nombre de Jesús para el nuevo nacimiento y asegurar la plena liberación y que sus nombres estén escritos también en el libro de la vida. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana por la predicación de tu palabra. Señor, que un amigo, que un hermano que pueda escucharnos por los diferentes medios, el audio digital, o también la transmisión, o que pueda reproducir este video después. Señor Jesús, que alguien escuchando esta palabra, entendiendo y obedeciendo a tu amor y a tu verdad, entonces entreguemos siempre nuestra vida en tu presencia, reconociéndote como nuestro único y suficiente Salvador, y así alcancemos la excelencia de tus favores y de tus promesas. Alguien ahora puede ser libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendemos, atamos, sujetamos y enviamos al fondo del abismo toda opresión espiritual, y que haya libertad para que la gente pueda vivir y entender el evangelio y alcanzar a que sus nombres estén escritos en el libro de la vida por tomar el nuevo pacto como es en la predicación y en el vivir completo del testimonio en tu gracia, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aunque todo es vanidad y aunque todo pasará, tenemos esperanza de salvación en el nombre de Jesucristo. Hay poder. Hay poder en el Señor Jesús. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo es vanidad, todo pasará. Generación viene, generación va. Un siglo pasó, otro volverá, pero mi Jesús permanecerá. Solo mi Jesús sigue vivo por los siglos de los siglos. Solo mi Jesús sigue vivo por los siglos de los siglos. La Biblia también
Solo mi Jesús sigue vivo por los siglos de los siglos. Solo mi Jesús sigue vivo por los siglos de los siglos. Porque todo aquel que reconoce el valor de la sangre de Cristo en el Calvario ha sido redimido, ha sido propiciado, ha sido reconciliado y por lo tanto tiene derecho de eterna salvación, porque en el bautismo ha sido participante de la liberación completa, y al participar de la regeneración por la unción del Espíritu Santo, entonces tiene las arras de su herencia hasta el día de la redención. Porque el Señor mismo vendrá por su iglesia a la hora que nadie lo sabe, cuando todos estén distraídos, aparecerá. Todo ser humano tiene que morir. Yo que estoy cantando tengo que partir, pero la esperanza mía es para siempre. Si Cristo me acompaña más allá de la muerte, solo mi Jesús sigue vivo por los siglos de los siglos. Solo mi Jesús sigue vivo por los siglos de los siglos. La Biblia también nos muestra cómo mucho tienes y riquezas. También nos habla del faraón y ninguno de ellos hoy se encuentra. Estamos en el siglo XXI, millones de seres han pasado, de ellos no se ha levantado uno. Solo mi Jesús ha resucitado. Solo mi Jesús sigue vivo por los siglos de los siglos. Solo mi Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Solo mi Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Solo mi Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, gloria al Señor Jesús. Ha sido una bendición compartir esta disertación de la palabra del Señor, esperando en el nombre de nuestro gran Dios que para muchos sea de bendición esta escritura. Realmente la salvación que el hombre necesita se obtiene con el Evangelio, con vivir fieles a Cristo, con procurar la santificación y ser hallados dignos el día que el Señor venga a llevar a su pueblo. Esta tarde tendremos un programa local más específico. Telefónicamente estaremos en un evento de preguntas y respuestas. Hemos abordado 20 temas de doctrinas fundamentales, todo ese conocimiento pleno que debe tener el candidato al bautismo, y es un recorderis de gran valor para quien ha sido bautizado en el nombre del Señor y entiende qué, cómo, por qué y de qué forma vivimos hoy el Evangelio, teniendo claros estos conceptos y estas enseñanzas. Realmente ilustración, enseñanza, todo esto es doctrina y es elemental. La salvación nuestra depende, más allá del fervor de la oración y de la alabanza, de una buena estructura en el conocimiento de las doctrinas. Entonces también pueden dejar aquí en los comentarios todas sus preguntas e inquietudes, y en la tarde y en próximas transmisiones estaremos dando respuesta a todas aquellas inquietudes en el nombre del Señor Jesús. Un abrazo para todos desde la distancia. Dios les bendiga poderosamente y hasta una próxima oportunidad.